Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar nuevamente con la sesión. Hoy vamos a continuar, seguir desarrollando el caso proyecto de implementación de una planta industrial de jugos enlatados, ¿no? Entonces ya más o menos vamos a ir a ver qué es lo que va solicitando el caso. Primeramente solicitaba que desarrollemos la estructura de inversión y financiamiento, eso ya está contemplado. Cuadro de amortización del servicio de la deuda bajo los tres métodos, eso también ya está desarrollado. Proyección de la demanda insatisfecha y la producción, también lo tenemos. Presupuesto de ingresos, ya está proyectado los ingresos. Presupuesto de costos y gastos, de la misma manera. Cuadro de depreciación de activos fijos y amortización de la inversión diferida, también ya lo tenemos desarrollado. Estado de resultado, de la misma manera. ¿Qué más lo tenemos? A ver. A ver. Estado de resultado, sí, ya lo tenemos. Estado flujo de caja con y sin financiamiento, sí lo tenemos. Es decir, en esta parte lo que hemos desarrollado son los flujos de caja económico y flujo de caja financiero. Flujo de caja financiero. Entonces, el flujo de caja económico es el sin financiamiento y el flujo de caja financiero es el con financiamiento. Muy bien. Luego también ya habíamos hablado un poquito sobre la tasa de descuento, que habíamos dicho que no vamos a hacer mucho énfasis a esto porque eso es la segunda parte del tema. Ahora vamos a hacer el punto 10. Vamos a evaluar nuestro proyecto con estos indicadores de evaluación de inversiones que hemos visto los primeros días de clase. Entonces, manos a la obra. Vamos a irnos a nuestra hoja de trabajo. Y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos nuestra hoja de trabajo. Entonces ya tenemos el flujo de caja sin financiamiento, que es el flujo de caja económico, y también lo tenemos el flujo de caja financiero, que es el flujo de caja con financiamiento. También ya tenemos una tasa de descuento, el valor, el costo del dinero, ¿no? En este caso, el costo del dinero del capital propio. Entonces, con esta información que son los flujos y la tasa de descuento, ya estaría en condiciones de calcular lo que viene a ser los indicadores de evaluación. Entonces, detalle. A ver, ¿cuáles son los indicadores de evaluación? La TIR. Muy bien, la TIR. La TIR M. TIR M. ¿Qué más? IR. Índice de rentabilidad. El periodo de recuperación de la inversión y el periodo de recuperación de la inversión descontado. ¿Estamos? Estos son los indicadores de evaluación. A ver, vamos a tener evaluaciones con y sin financiamiento. Eso significa, vamos a evaluar primero el proyecto sin financiamiento, es decir, vamos a poner sin financiamiento. Y luego este mismo proyecto vamos a financiar como se está llevando a cabo, es decir, con financiamiento. La unidad de medida, el criterio y la interpretación, ¿no? Interpretación. La interpretación, ok. Ahí está. Vamos con el primero.
El primer indicador de evaluación es el valor actual neto. Y el valor actual neto habíamos dicho que es un indicador de generación de valor. Es el remanente que genera el proyecto después de haber cubierto la inversión y el costo del dinero. Por lo tanto, vamos primero a evaluar el proyecto con el primer indicador, pero sin financiamiento. Es decir, vamos a tomar en cuenta el flujo de caja económico, es decir, el sin financiamiento. ¿Cómo se calcula el BAM? Para calcular el BAM, ustedes saben muy bien que lo que tenemos que hacer primero es actualizar los flujos que genera el proyecto. ¿Qué significa eso? Todos estos flujos que están en el futuro, traerlos al día de hoy, ¿no? Actualizarlos al día de hoy a una tasa de descuento. A una tasa de descuento. Una vez actualizados los flujos, hacer la sumatoria y restarlo con la inversión inicial. Este va a ser el valor del BAM. Por lo tanto, para hacer toda esa operación, vamos a utilizar lo que viene a ser la función BNA. Primero, actualizar los flujos. Y para ello, la primera información que nos solicita es la tasa. ¿Cuál sería nuestra tasa de descuento? 17,50. 17.50. Ya habíamos dicho ayer, la tasa de descuento a utilizar para evaluar este proyecto va a ser el costo del capital propio. ¿Por qué? Porque estamos evaluando un flujo de caja del accionista. ¿Okay? En la segunda parte del módulo vamos a hablar los diferentes tipos de tasas que hay y cuándo utilizar cada uno de ellos. ¿Okay? Muy bien. A ver, entonces, tenemos la tasa, punto y coma. Me pide los valores. Los valores son los flujos que genera el proyecto. Entonces, el proyecto me está generando un flujo de caja económico del año 1 al año 5. Es decir, el valor actual de los flujos es de 86.609.631. Ese es el valor presente de los flujos que genera el proyecto. Pero a este valor presente de los flujos, para que sea valor actual neto, lo tenemos que restar la inversión inicial. Entonces, no olvidemos que la inversión inicial está con negativo, por lo tanto, para que pueda restárselo, voy a sumar porque ya está con negativo. Entonces, aquí tenemos el valor actual neto del proyecto. La primera pregunta, ¿el proyecto aceptamos o rechazamos bajo el criterio del BAM? ¿Qué hacemos? ¿Acepta o se rechaza? Se acepta porque es positivo, pues, ¿no? Ya, se acepta porque es positivo. Muy bien. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Estamos de acuerdo con su compañero? ¿Sí? ¿O no estamos de acuerdo con su compañero? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí, Lice. Sí, Licen. sí, estamos de acuerdo. Ahora, yo les decía, el cálculo es lo de menos. Lo que nos debe interesar es la interpretación. ¿Qué significa estos 43.319.731? La unidad de medida del BAN es en dólares. ¿Cómo podríamos interpretar? ¿Qué quiere Que es decir? rentable el proyecto, Lice. Ya, es mayor a cero, por lo tanto el proyecto se acepta, es rentable. Pero esos 33 millones, ¿qué significa? Perdón, esos 43 millones, ¿qué significa? Es lo que van a obtener los accionistas luego de la evaluación a 5 años, pues, ¿no? Ya, es el valor El remanente que beneficio. está generando el proyecto después de haber cubierto la inversión de ¿cuánto? La inversión de 43 millones y el costo del dinero de ¿cuánto? De 17.5. Entonces, después de 5. haber cubierto esas dos cosas, aún el proyecto genera un adicional. Entonces, hay un valor
que es para la empresa o para los inversionistas. En este caso, en 43 millones en términos de hoy. Entonces, la interpretación podría ser, el proyecto está generando valor para la empresa en 43 millones en términos de hoy, después de haber cubierto inversión inicial y el costo del dinero del 17.50%. Eso es lo que ustedes tendrían que colocar aquí en la interpretación. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos con la TIR. La TIR es mucho más sencillo. Simplemente agarro y agarramos todo y le damos Enter. Ahí está. Entonces la TIR nos dice que el proyecto está generando una rentabilidad en promedio del 44%. Ese es el rendimiento promedio del proyecto, 44%. Pero habíamos dicho que la TIR normal tiene problemas. ¿Los problemas cuáles eran? El supuesto de reinversión. La TIR es bastante optimista. ¿Qué significa eso? Que la reinversión de estos flujos, la TIR asume que va a ser al 44%. El mejor escenario si usted quiere. Supuesto de reinversión. Supuesto de financiamiento. Si el proyecto requiere financiamiento adicional, si va a requerir un financiamiento adicional en alguno de los periodos, ese financiamiento me dice que lo va a obtener al 44%, es decir, a la misma tasa interna de retorno. Entonces es muy difícil que en el sistema bancario, por ejemplo, nos cobren por un financiamiento 44%, entonces lo cual tampoco es real. Entonces esos problemitas nos corrige la TIR modificada. Entonces la TIR modificada es una versión mejorada de la TIR normal. Por lo tanto, no se olviden que para calcular la TIR M me va a solicitar otra información adicional. Me va a solicitar la tasa de interés para el financiamiento adicional que vamos a requerir en el futuro. Y esa tasa vamos a asumir que va a ser la misma al que nos está financiando actualmente. Entonces, aquí. ¿Dónde podemos encontrar esa tasa? Tasa de descuento. Eso está cuando vimos el tema de la inversión o de financiamiento. Financiamiento, ¿no? 9%. ¿Ok? Entonces, fíjense, actualmente por las deudas nos están cobrando una tasa del 9%, actualmente. Pero voy a asumir que esta misma tasa es la que me van a cobrar cuando yo requiera un financiamiento adicional en alguno de los periodos. Si en caso se requiera, ¿no? En este caso no va a requerir porque todos son positivos. Pero si en caso se requiera, entonces la tasa de financiamiento va a ser del 9% al mismo que nos están cobrando en este momento, al momento de la inversión. ¿Estamos? Entonces, con esas dos informaciones ya estaría en condiciones de calcular la TIR. Dice valores. Los valores obviamente que son los flujos, incluido la inversión inicial, porque hay que igualar a cero, eso no se olviden, para calcular la TIR. Luego me pide la tasa de financiamiento, si en caso requieras en alguno de los periodos, en este caso va a ser la misma tasa que estamos utilizando. Y la tasa de reinversión que sería 17.50, porque esos son los rendimientos que exigen los inversionistas por su dinero. Por lo tanto, estamos hablando de una TIR M de 35%. Entonces, como ustedes pueden ver, la rentabilidad promedio real del proyecto no había sido 44, sino 35%, ajustando los problemas que tiene la TIR normal, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿aceptamos o rechazamos el proyecto con el criterio de la TIR? ¿Qué dice? ¿Aceptamos o rechazamos? Aceptamos, dice. Aceptamos, ¿no es cierto? Aceptamos. ¿Por qué? Porque es mayor a ¿quién? ¿Mayor a quién es?
A la tasa de Descuento. descuento, A ¿no? la tasa de descuento. Muy bien. Ahora vamos con el indicador de eficiencia. Con el indicador de eficiencia. Para calcular el indicador de eficiencia, lo único que tenemos que hacer es actualizar los flujos que genera el proyecto y dividirlos entre la inversión inicial. Entonces, nuevamente, BNA, valor actual de los flujos, a una tasa de descuento del 17.50% y agarramos los flujos. Cerramos paréntesis. Ese valor actual de los flujos lo dividimos entre la inversión inicial, pero la inversión inicial tiene que estar con positivo. Por lo tanto, para que volvamos positivo, lo agarramos valor absoluto y ya está. Entonces, tenemos un índice de rentabilidad de 2. ¿Qué significa eso? Fíjense que es importante la interpretación. Por cada $1 invertido en el proyecto nos genera $2 o 2 veces. Invierto 1, el proyecto me devuelve 2. 1 de lo que invertí y adicional sería 1. ¿No? Invierto $1, me devuelve $2. De los $2, $1 tiene que ir a cubrir lo que invertí. Entonces hay una eficiencia de la inversión en $1. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿aceptamos o rechazamos el proyecto por el criterio del índice de rentabilidad? ¿Mm? Aceptamos. Aceptamos. ¿Por qué? Porque Aceptamos, Lisa. mayor a 1, ¿no? Mayor a 1. Muy bien. Ahora sí. Ya lo tenemos entonces. Ahora vamos a calcular el periodo de recuperación de la inversión. El periodo de recuperación de la inversión. ¿Cómo se calcula? Lo que voy a hacer aquí es traer los flujos. Voy a copiar esto. Y voy a traer este flujo. Ahí está. No se olviden que tenemos que calcular primero el flujo de caja. Flujo de caja acumulado, ¿no? Vamos a vincular, ¿ok? Ahí está. Entonces, tenemos invertido 43 millones, con el primer año recuperamos 12 millones, tendremos pendientes por recuperar 30 millones. En el segundo año generamos 12 millones de flujo, pendientes por recuperar 30 millones, entonces vamos a tener un pendiente de 12 millones y eso podemos replicar hacia la derecha. Entonces ahí tenemos que contemplar cuántos flujos acumulados negativos tenemos. Dos flujos acumulados negativos. Entonces colocamos 2 igual a 2 más. ¿Qué más nos decía la ecuación? ¿Recuerdan? El flujo acumulado negativo antes de la recuperación. Entonces, el flujo acumulado negativo antes de la recuperación es de 12 millones. Como está con negativo, lo tengo que convertir en positivo.
Y eso lo tengo que dividir entre el flujo del año siguiente, que es los 15 millones. Entonces, podemos decir que el proyecto demora en recuperar la totalidad de su inversión 2.8 años. Es decir, se recupera la inversión en 2.8 años. Estamos en 2.8 años. Esto, la unidad de medida es años. Obviamente habíamos dicho que todos estos indicadores que estamos viendo tienen problemitas. Tienen ventajas y desventajas. Una de las desventajas principales de la PRI es que no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y ustedes saben muy bien que 15 millones que se encuentra de aquí a 3 años no es lo mismo al día de hoy. Su valor equivalente va a ser mucho menor al día de hoy. Por lo tanto, subsanando ese problema, vamos a calcular el flujo de caja descontado. Entonces, primero calculamos el flujo de caja descontado. A ver. Flujo de caja descontado. Ahí está. Entonces, lo primero que hacemos es traer los flujos. Y los vamos a descontar. Vamos a colocar año 0, año 1, año 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Entonces, este flujo ya está en el día de hoy. Esto tenemos que actualizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? El 12 millones dividimos entre el factor financiero, que es 1, más la tasa de descuento, que en este caso es 17.50%, elevado todo esto. ¿A cuánto? Elevado a 1, porque está dentro de un año. Entonces, fíjense, los 12 millones que se encuentran de aquí a un año, al día de hoy tiene un valor equivalente de 10 millones. Los 18 millones que se encuentran dentro del año 2, al día de hoy tiene un valor equivalente de 13 millones. Y así sucesivamente, ¿no? Miren, los 86 millones que están de aquí a 5 años, al día de hoy tiene un valor equivalente de 36 millones. Entonces, con esto, nuevamente calculo el flujo de caja descontado. El flujo de caja descontado acumulado. Por lo tanto, 43 millones más los 10 millones. Entonces, me faltaría recuperar 32 millones. Más los 13 millones, faltarían por recuperar 19 millones y esto replico hasta el último periodo. Por lo tanto, nuevamente, ¿cuántos flujos acumulados negativos tenemos? Tres, ¿no? Más el flujo acumulado negativo antes la recuperación, que es 9 millones, por lo tanto, sacamos valor absoluto. Y eso lo dividimos entre el flujo del año siguiente, que viene a ser 16 millones, ¿no? Entre el año del flujo siguiente. 16 millones. Entonces, por 16. Perdón, dividido entre 16. Le damos Enter. Y podemos decir que, tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el proyecto tarda en recuperar la totalidad de inversión 3.6 años. Es decir, en 3.6 años se recupera el total de la inversión tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir con estos resultados? ¿Aceptamos o rechazamos el proyecto sin financiamiento? ¿Mm? ¿Aceptamos o rechazamos?
¿Qué hacemos? Porque tenemos que dar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos o rechazamos? Yo creo que rechazamos, licenciado, porque el efectivo se está devaluando mucho a lo que vi. Ya rechazamos, va una respuesta. ¿Qué más? ¿Quién dice más? ¿Quién dice lo contrario? Yo creo que aceptamos, Licen. ¿Por qué aceptamos? Sus Porque compañeros los dicen indicadores. rechazamos porque se está devaluando mucho. Y en el caso de usted, ¿por qué aceptamos? Porque los indicadores no dan resultados esperados, ¿no? Muy bien. Por encima. Sí. Todos los indicadores superan el parámetro. El BAN es mayor a 0. La TIR es mayor que la tasa de descuento. La TIR M también es mayor que la tasa de descuento. Índice de rentabilidad mayor a 1. Periodo de recuperación se recupera antes del periodo de evaluación del proyecto. Por lo tanto, el proyecto se acepta sin financiamiento. Es decir, si este proyecto se ejecutara y para la inversión se utilizara 100% con capital propio, el proyecto se acepta. ¿Estamos? Ahora vamos a evaluar este mismo proyecto, pero tomando en cuenta el financiamiento. Tomando en cuenta el financiamiento. Entonces, para ello, vamos a calcular exactamente lo mismo, pero ya tomando en cuenta el flujo de caja financiero. El flujo de caja financiero ya contempla el flujo de financiamiento. Por lo tanto, vamos a utilizar el flujo de caja. Con la única diferencia que voy a inmovilizar. Como ya tengo calculado muchas cosas, entonces no es mucha ciencia volver a calcular. No hay que necesitar volver a calcular. Lo único lo que tengo que hacer es inmovilizar seguramente esto. Por ahí esto de aquí. Ahí está. Entonces, fíjense, voy a volver a calcular lo mismo. Entonces, ¿para qué voy a calcular de nuevo? Simplemente replico la operación y vamos si está agarrando correcto. Entonces, no nos olvidemos que esto no es lo correcto. Tengo que agarrar esto y esto, ¿no ve? Ya está corregido. Ok, fíjense, ahí está. Esto de la misma manera tengo que agarrar este otro de aquí. Y esto tengo que agarrar aquí. Y ya está agarrando correcto. Esto es aquí. Y esto es aquí. Ahí está. Muy bien. Lo mismo hagamos con los periodos de recuperación de la inversión. Entonces, este va a ser flujo de caja financiero, ¿no? Financiero. Traemos la información del flujo de caja financiero. Y empezamos a calcular. A ver, primero, sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Inversión 25 millones más 8 millones de recuperación, pendientes por recuperar 16 millones. 16 millones más 13 millones. Entonces, nuevamente. ¿Cuántos flujos acumulados negativos tenemos? 2, ¿no? Más el flujo acumulado negativo antes de la recuperación, que es de 2 millones, pero a eso lo tenemos que sacar el valor absoluto, eso no se olviden. 2 millones dividido entre el flujo del año siguiente, que sería 11 millones. Entonces podemos decir que nuestro proyecto demora en recuperar la totalidad de inversión, tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, en 2.2 años. En 2.2 años. Muy bien. Lo mismo
calculamos el flujo de caja descontado. Y para no estar haciendo nuevamente lo mismo, lo que voy a hacer es agarrar esto y copiar esto. Entonces siempre tomar en cuenta, a ver. Entonces aquí los años. Bueno, aquí vamos a poner los años. El flujo, la tasa, está agarrando correcto. Ok. Entonces, año 0, año 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, ¿no? Los 8 millones que se encuentra dentro de un año, al día de hoy tiene un valor equivalente de 7 millones. Y así sucesivamente. Los 76 millones que está dentro de 5 años, al día de hoy tiene un valor equivalente de 34 millones. Entonces hacemos exactamente lo mismo. 25 millones más 7 millones. Pendientes por recuperar 17 millones más 10 millones. Y esto a la derecha. Entonces nuevamente, ¿cuántos flujos de caja acumulado tenemos? 3. 3. Entonces colocamos 3 más el flujo acumulado negativo ante la recuperación, que es 762, pero no olviden que eso hay que sacar valor absoluto para que se vuelva positivo. Y eso lo dividimos entre el flujo del año siguiente, que es 14 millones. Por lo tanto, el proyecto tarda en recuperar la total de inversión 3.10 años. En 3.10 años se recupera la total de inversión. ¿Estamos? Ahí está. Por lo tanto, si yo me olvido un poquito de esta otra parte de aquí, el proyecto aceptamos o rechazamos con financiamiento, trabajando, es decir, financiando una parte de la inversión con deuda. ¿Aceptamos o rechazamos? Sí, hasta es mejor. Muy bien, sí, todavía los resultados mejoran, ¿no? Entonces, no se olviden que el criterio del BAN es cuando es mayor a 0, se acepta. Caso contrario, si es menor a 0, acepta, ¿qué vamos a poner? Se acepta. Y aquí se rechaza. Ahí está. Muy bien. La TIR, cuando es mayor a la tasa de descuento, se acepta. Caso contrario, se rechaza. La TIR M lo mismo, cuando es mayor a la tasa de descuento, se acepta. Caso contrario, se rechaza. Y índice rentable tiene que ser mayor a 1. Ahí está. Entonces, fíjense, todos los indicadores nos dicen que sí se acepta. Y los periodos de recuperación están antes que el periodo de evaluación del proyecto. Por lo tanto, también aceptamos. Muy bien, entonces en este caso, con y sin financiamiento aceptamos el proyecto. Pero ahora tendría que elegir una, porque no puedo trabajar con ambas, porque estamos hablando del mismo proyecto. Entonces, el proyecto se acepta en ambos casos, pero en ¿cómo deberíamos trabajar? ¿Cómo deberíamos financiar el proyecto? ¿Mm? ¿Trabajamos con o sin financiamiento para la implementación del proyecto? A ver, comparemos los números. Es con financiamiento, tiene mejores rendimientos, dicen según la... Hay mejor generación de valor, hay una mejor rentabilidad y hay una mejor eficiencia en el uso de la inversión.
Por lo tanto, el proyecto sí se debe aceptar, pero con financiamiento. Pero si usted quiere trabajar sin financiamiento, también debería aceptarlo. Pero uno siempre busca resultados que sean mucho más atractivos. En este caso, el resultado más atractivo es con financiamiento. 47 millones es mejor que 43 millones. ¿Estamos? 60% es mejor que 44. 45 es mejor que 35. Por lo tanto, aceptamos el proyecto, pero financiamos la inversión, una parte con capital externo, es decir, con... ¿Estamos? Muy bien, entonces nos conviene trabajar con financiamiento. Ahora sí. Ingeniero, Ahora, disculpe. ¿Y sí. por qué se da esa figura que, no sé, antes de aprender, digamos, estos indicadores, uno piensa que al pagar intereses no le conviene trabajar con financiamiento, pero ya después de esto, ¿por qué se da ese fenómeno? Muy bien. Muy buena pregunta. Por dos cosas. La primera, no sé si ustedes recuerdan, les decía que trabajar con deuda significa que tenemos que pagar intereses. Y como los intereses son considerados gastos operativos, por lo tanto son deducibles de impuestos, hace que nos ahorremos en tema de pago de impuestos. Hay un ahorro fiscal. Esa es la primera razón de que el proyecto evaluado con financiamiento es mucho mejor. Por esta razón. Nos estamos ahorrando 405,000 bolivianos en el primer año y así sucesivamente en los siguientes años. Esa es la primera razón de que el proyecto es mucho más atractivo con financiamiento que el sin financiamiento, por el ahorro fiscal. Segundo, el financiamiento, la inyección de capital por parte del banco, en este caso, disminuye el tamaño de la inversión. Fíjense el tamaño de la inversión. El sin financiamiento es 43 millones y con financiamiento simplemente es 25 millones. Por esas dos razones que los resultados más atractivos son con financiamiento. Porque esos son los efectos de la deuda en el flujo de caja. Dos efectos tiene el apalancamiento en el flujo de caja. Tamaño de la inversión disminuye y nos genera un ahorro fiscal. Esas son las dos razones para que el proyecto sea mucho más atractivo trabajar con financiamiento que el sin financiamiento. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Eso último, ¿no? El dar menos plata propia o capital propio, ¿por qué es más beneficioso que dar todo? A ver. En el primer caso, usted tiene que hacer un esfuerzo de inversión, tiene que conseguir dinero, capital propio, estamos hablando de 43 millones. Sin embargo, en el segundo caso, con financiamiento, simplemente usted tiene que aportar 25 millones, porque 18 millones va a colocar el banco. Y obviamente al banco tenés que pagar. Tenés que devolver los 18 millones y tenés que pagar los intereses que están aquí ya contemplados. Pero lo vas pagando en cuotas, ¿no? Cuotas. ¿Correcto? Ya. Por esa razón. Porque hay una inyección de capital de un inversionista externo, si usted quiere, de un socio externo, pero que no es parte de la empresa, sino esto es un acreedor. ¿Estamos? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, el proyecto es más atractivo con financiamiento que el sin financiamiento. Ahora, ¿cómo nos conviene pagar esta deuda que estamos asumiendo? Ese es otro tema. La primera conclusión decimos que el proyecto es más atractivo con financiamiento. Muy bien. Es mejor tener 47 millones que 43 millones, ¿no? Es mejor 45 que 35. Ok. Pero ¿qué pasaría si yo soy mucho más ambicioso todavía
Y simplemente por hacer una pequeña jugadita en la forma de pago de mi obligación que tengo con el banco, y voy a ver si mejoro todavía ese resultado. Entonces, fíjense, estos resultados son con el sistema, vamos a ver, con el sistema francés. El francés, creo, sí. Entonces, vayan viendo los números para comparar. 47 millones. Olvidémonos del sin financiamiento, ¿ok? Porque ya eso está desechado, nos conviene trabajar con financiamiento. Entonces, fíjense, con el sistema francés, mi ban es 47 millones. Ahora veamos con el sistema alemán. Sistema alemán. ¿Mejoramos o rechazamos? ¿O es el mismo? 47 millones 407 parece que es lo mismo, pero debe haber alguna pequeña diferencia. 47 millones 573, fíjense, 47 millones 573. Y aquí es 47 millones 407. Entonces, entre el francés y alemán, ¿cuál es mejor? Francés. Francés, muy bien, porque de 47 millones 500 bajo a 47 400. Entonces, el francés. Alemán, desechado. Vamos con el americano. Ah, no, pues este está mejor. No, esto está mejor, ¿no? Sí. Esto está una belleza. Ahí está, miren. Les decía, ¿no? Cuando estamos haciendo el plan de pagos, les decía, a pesar que en el sistema alemán terminamos pagando más intereses por la misma cantidad de deuda, aún así, este proyecto va a ser mucho más atractivo pagando esta obligación con el sistema americano que los otros sistemas. Y aquí ustedes pueden ver, es mejor tener 49 millones que 47 millones. Es mejor tener 66% de rentabilidad que 60. 46 mejor que 45. 2.9 mejor que 2.8, creo que era, o 2.5. ¿No? Entonces, el proyecto se acepta con financiamiento y con plan de pagos del sistema Americano. ¿Estamos? Si no nos dan esa posibilidad del sistema americano, por lo menos el sistema francés. Por lo menos el sistema francés. ¿Ok? ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces aquí podemos decir que el proyecto sí es factible económica y financieramente. El proyecto es rentable, nos genera valor. ¿Qué nos toca de aquí en adelante? Esto es un análisis, una evaluación determinístico. ¿Qué significa? Yo tengo una variable de entrada, que son todos estos, y estos son mis variables de salida. Mañana vamos a hacer un análisis dinámico. ¿Qué significa eso? Vamos a cambiar estas variables de entrada. Vamos a cambiar estas variables de entrada y vamos a ver cómo cambian estos indicadores de evaluación. Porque como durante la implementación del proyecto puede cambiar, ¿no es cierto? De un periodo a otro periodo puede cambiar el mercado y las circunstancias pueden ser distintas. Hoy 2021 son distintos a lo que hemos vivido el 2019, el 2020. Hoy nos estamos recuperando de una caída que hemos tenido económicamente a nivel mundial por tema de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo las implementaciones de estos proyectos que requieren grandes sumas de capital, por lo menos su implementación dura 1 año, 2 o 3 años, entonces en ese lapso de tiempo puede cambiar todo. Puede cambiar el valor del terreno, puede cambiar los costos de las obras civiles, es decir, de la infraestructura, puede cambiar la tasa de interés, puede cambiar la demanda, puede cambiar el margen de contribución, puede cambiar los costos. Entonces, ¿cómo nos afecta esto? Fíjense, ¿qué pasa si los gastos administrativos, por ejemplo, fueran 25%? No sé si el proyecto ya con eso fue rentable. Fíjense, cambio esto, automáticamente ya aquí, fíjense, ¿de cuánto era? Creo que era 70 y tantos millones. 49. De 49 millones a 17 millones, fíjense que cae.
Simplemente cambiando una variable que era los gastos administrativos. Entonces, esos efectos yo voy a evaluar con el análisis dinámico que vamos a hacer a partir de mañana. Entonces, mañana vamos a hacer un análisis de sensibilidad para determinar cuál de las variables tiene mayor impacto sobre la variable de salida. Y vamos a hacer un análisis probabilístico. ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto sea un éxito? Por ahí me dice aquí el proyecto es un éxito. Tienes un van mayor a 0. Bárbaro. Pero si usted hace un análisis probabilístico y te dice, la probabilidad de que tu van sea mayor a 0 es de un 20%. Esa es la probabilidad de que el van sea mayor a 0. 20%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el van sea menor a 0? ¿Cuál sería? Si te dicen la probabilidad de llover es 40%, ¿y cuál es la probabilidad de que no llueva? 80, 80%. Entonces, ¿usted invertiría en ese caso? no, muy riesgoso. Determinísticamente dice que el proyecto es un éxito. Pero haciendo un análisis probabilístico, haciendo un análisis más profundo todavía, te dice, mira, la probabilidad de que te vaya bien es 20%. Entonces eso significa que hay más probabilidades de que no te vaya bien, que esto sea un fracaso. Entonces ahí me va a poner un freno de mano y me va a decir, oye, un momento, no es tan así como te dice el análisis determinístico. ¿Cierto? Entonces fíjense, mientras más variables utilicemos para tomar una decisión, va a ser muchísimo mejor, va a ser mucho más certero si usted quiere. Es más o menos como yo te diga, la probabilidad de que gane, de que salga campeón Blooming es un 10%. O sea, hay más probabilidad de que no a que sí. ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a hacer mañana. ¿Estamos? Perfecto. Aquí quedamos entonces. Aquí voy a parar